Vamos a hablar de hemorragia de vías digestivas altas de origen no varicial. Para esta revisión utilizamos la guía de diagnóstico y manejo de la hemorragia de vías digestivas altas de origen no varicial de la Sociedad Europea de Gastroenterología Endoscópica y la revisión publicada en el Critical Care Clinics en el 2016 acerca de la hemorragia gastrointestinal superior de origen no varicial. Lo primero que vamos a hablar es de la definición y se va a definir como un sangrado clínicamente significativo sin una cantidad fija de sangre que se produce del tracto gastrointestinal superior por encima del ligamento de Treitz, que va a ser la señal anatómica entre el duodeno y el yeyuno. Va a comprender tanto el esófago, el estómago como el duodeno. Dentro de la epidemiología es una condición común a nivel mundial con una incidencia anual de 40 a 150 casos por 100.000 habitantes, que con frecuencia conduce a hospitalización y está asociada a una morbimortalidad significativa más en el contexto de pacientes ancianos. Dentro de la causa más común de hemorragia no varicial, la úlcera péptica representa un 60%, donde están la úlcera duodenal y gástrica, la enfermedad erosiva de la mucosa esofágica, gástrica o duodenal, el síndrome de Mayo-Levis, las neoplasias del tracto digestivo superior en un 2 a un 4%. Vemos que hasta en un 16 a un 20% de los casos se encuentra más de un diagnóstico endoscópico como la causa de sangrado y hasta en un 25% no vamos a identificar la causa de sangrado. Dentro del manejo de la hemorragia de vías digestivas altas vamos a hacer primero una evaluación inicial para establecer la estabilidad hemodinámica del paciente, iniciar una reanimación temprana con reposición volumétrica, realizar la corrección de la coagulopatía en el contexto de anticoagulación antiagregación e iniciar el manejo farmacológico con inhibidores de bomba de protón y procinéticos en el manejo preendoscópico. Y dentro del manejo endoscópico vamos a hablar de la hemostasia. Las estrategias iniciales tienen como objetivo corregir la hipovolemia, restaurar la perfusión tisular y prevenir la disfunción multiorgánica. Dentro de la evaluación inicial, la historia clínica detallada que nos permita determinar la causa, el volumen perdido para establecer la severidad, el tiempo, la frecuencia y la intensidad del sangrado. Lo siguiente es reconocer los hallazgos típicos de hemorragia de vías digestivas altas, que van a ser hematémesis, vómito en cuncho de café y melenas. Hay que tener especial consideración en las melenas, ya que también podrían presentarse en el contexto de hemorragia de vías digestivas bajas con tránsito gastrointestinal lento. Y dentro de la historia clínica relevante vamos a evaluar por historia de enfermedad hepática, ulcerosa péptica, inflamatoria intestinal, malignidad o historia de sangrado previo, ya que vemos que más del 60% de los pacientes que se presentan con hemorragia gastrointestinal ya han tenido un episodio de sangrado previo. Dentro de los hallazgos en la historia clínica que tienen un mayor valor predictivo positivo, la presencia de melenas en el examen tiene un LR de 25, seguido por el hallazgo de sangre o vómito en cuncho de café en la sonda nasogástrica con un LR de 9.6. Por debajo de estas están la relación pon-creatinina por encima de 30 y la previa historia de hemorragia gastrointestinal con 7.5 y 6.2 de LR respectivamente. En el examen físico lo que vamos a tratar de establecer son los signos de hipovolemia y esto va a depender del grado o la cantidad de volumen perdida. En el contexto de pérdidas leves a moderadas, con pérdidas menores al 15% del volumen sanguíneo, vamos a encontrar un paciente taquicárdico en reposo. Con pérdidas de al menos el 15% del volumen sanguíneo, vamos a encontrar hipotensión ortostática con caídas de la presión arterial sistólica mayores a 20 milímetros de mercurio o elevaciones de la frecuencia cardíaca mayores o iguales a 20 latidos por minuto. Las pérdidas mayores al 40% del volumen sanguíneo ya nos van a evidenciar un paciente hipotenso en decúbito supino. La reanimación temprana intensiva de los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas ha demostrado disminuir significativamente la mortalidad. Sin embargo, los hallazgos de esto se basan en estudios de baja calidad metodológica y que incluyen pacientes tanto con sangrado de vías gastrointestinales como sangrado de otras causas en el contexto de choque hipovolémico. Para eso vamos a hacer referencia a este artículo publicado en la Sociedad Americana de Gastroenterología en el año 2004, en quienes tratan de evaluar una estrategia intensiva temprana de reanimación versus una estrategia convencional. Incluyen todos aquellos pacientes con evidencia de hemorragia de vías digestivas altas y compromiso hemodinámico dado por una frecuencia cardíaca mayor a 100 y una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. Lo que vemos primero acá al lado izquierdo en la tabla número 1 de las características de los pacientes es que la causa principal de sangrado en estos dos grupos fue la úlcera péptica,
Y vamos a ver que lo que ellos trataron de evaluar es el tiempo hasta la estabilidad hemodinámica, la corrección del hematocrito, la corrección de la coagulopatía y la intervención endoscópica. Vemos que el tiempo a la estabilidad, a la corrección del hematocrito y a la corrección de la coagulopatía fue significativamente estadístico menor en el grupo de reanimación intensiva versus el grupo de observación, sin que hubiera una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tiempo a la intervención endoscópica. Dentro de otras variables que evaluaron fueron los días de hospitalización, los cuales fueron menores en el grupo de reanimación intensiva, los días en UCI, que también fueron menores, la presencia de infarto agudo de miocardio y la mortalidad, que fue menor en el grupo de estrategia de reanimación intensiva. Sin embargo, la limitación de este estudio es que hay una ausencia de un protocolo formal. El grupo de reanimación intensiva, los médicos tratantes simplemente recibieron sugerencias acerca de cómo intervenir estos pacientes, pero no hubo un protocolo formal de reanimación que pudiéramos aplicar. Para hablar también de este tema, tenemos esta revisión de Cochrane del año 2014 en cuanto al tiempo y el volumen de fluidos administrados para pacientes con hemorragia. Esta revisión incluye 6 estudios con 2.128 pacientes que de entrada no se logran metaanalizar por la heterogeneidad de la población en las intervenciones realizadas. Todos son estudios de manejo de choque hipovolémico por sangrado y ellos tratan de extraer en esta revisión sistemática datos sobre la administración temprana versus la administración tardía de fluidos y la administración de grandes fluidos versus la administración de pequeños fluidos en cuanto al desenlace de mortalidad y coagulopatía. Y lo que podemos extraer es que no hay ensayos clínicos aleatorizados a favor o en contra del volumen temprano o mayor en la administración de líquidos endovenosos en hemorragias no controladas y que a este momento hay todavía incertidumbre sobre la mejor estrategia de reanimación en estos pacientes. La guía europea nos recomienda la evaluación del estado hemodinámico inmediata en los pacientes que se presentan por hemorragia de vías digestivas altas, con una reposición de volumen intravascular pronta, usando o utilizando inicialmente cristaloides si existe la inestabilidad hemodinámica. Es una recomendación fuerte, sin embargo, como vimos, la calidad de la evidencia es moderada. Lo siguiente es evaluar la estrategia restrictiva de transfusión versus la estrategia liberal. Y vemos que en el contexto de hemorragia masiva, la transfusión de unidad de glóbulos rojos empaquetado es realmente una intervención salvavidas que no se pone en duda y que se aplica rápidamente. En el contexto de la hemorragia no masiva, sin embargo, su uso es controvertido y existe incertidumbre sobre cuál es el umbral de hemoglobina en el que está indicada la transfusión. Y hay estudios que sugieren pobres desenlaces en los pacientes que son manejados con una estrategia de transfusión liberal. Y a respecto de esto, este estudio publicado en el New England en el año 2013, que evalúa las estrategias de transfusión en hemorragia de vías digestivas altas, compara tanto la eficacia como la seguridad de una estrategia de transfusión restrictiva con la de una estrategia de transfusión liberal. Es un estudio que se realiza en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona. Incluye 921 pacientes con hemorragia de vías digestivas altas. De ellos, 461 fueron llevados a estrategia restrictiva con un umbral de hemoglobina de transfusión menor a 7, 460 a una estrategia liberal con un umbral de hemoglobina menor a 9 y posterior a eso hacen una estratificación de acuerdo con la presencia o ausencia de cirrosis hepática, que tratan de evaluar como desenlace la mortalidad por cualquier causa a los 45 días. Y lo que vemos en esta curva de Kaplan y Meyer aquí al lado derecho es que definitivamente la estrategia restrictiva está asociada a una mayor sobrevida en los pacientes que fueron transfundidos con umbrales de hemoglobina menores a 7 como parte de la estrategia restrictiva, con un HR de 0.55 y un intervalo de confianza significativo. Cuando hacemos la evaluación de la mortalidad a 6 semanas, dependiendo de los subgrupos, vemos que el único grupo que parece no verse beneficiado de mayor manera con la estrategia restrictiva es el grupo con cirrosis hepática Child-Pugh de clase C. En esta tabla vemos también la mortalidad general fue menor en el grupo de estrategia restrictiva versus el grupo de estrategia de transfusión liberal,
con efectivamente una mayor cantidad de eventos adversos en el grupo que fue transfundido de forma más liberal. Dentro de ellos, pues las reacciones transfusionales, una de las complicaciones que podemos ver asociados a esta estrategia. Todos los pacientes, sin embargo, en este estudio fueron llevados a una endoscopia de vías digestivas altas en las primeras 6 horas, lo que realmente no es posible en todos los escenarios clínicos y por eso es difícil poder obtener los desenlaces que ellos obtuvieron en su estudio. La recomendación de la guía es una estrategia restrictiva basada en estos hallazgos, considerando una meta de hemoglobina entre 7 a 9 gramos decilitro, con un objetivo más alto, considerándolo en pacientes con comorbilidades significativas, como la enfermedad isquémica cardiovascular. Dentro del manejo de la coagulopatía suele ser un factor frecuente al ingreso y de entrada es un factor que marca un pronóstico adverso o un peor pronóstico. Los datos publicados de su manejo son realmente limitados e inconclusivos. Tenemos una corte utilizando una comparación histórica que demostró que la reanimación agresiva con una corrección de la coagulopatía y un INR menor a 1.8 se asociaba con una mejoría de la mortalidad, y posterior a esto tenemos una revisión sistemática que evalúa la relevancia del INR inicial antes de la corrección en pacientes con hemorragia de origen no varicial. Y lo que vemos es que el INR inicial no predijo la tasa de resangrado, pero que ajustándolo a otros factores de riesgo, el INR por encima de 1.5 sí fue un predictor de mortalidad con un OR de 1.96 y un intervalo significativo. Sin embargo, no hay evidencia clara para guiar la corrección de la coagulopatía en los pacientes críticos y hay amplias variaciones entre los manejos que existen. Todavía en este respecto existen bastante incertidumbre clínica. Dentro del manejo de la coagulopatía, el conteo de plaquetas no ha demostrado ser un predictor ni de resangrado o de mortalidad. Sin embargo, no hay evidencia de calidad realmente que guíe la transfusión de plaquetas. Hay un consenso de un límite para transfusión de plaquetas de 50.000 para la mayoría de los pacientes, con un objetivo un poco menor de 10.000 para pacientes en quien se sospecha disfunción plaquetaria. Lo siguiente en la evaluación de estos pacientes es estratificar el riesgo, y esto nos permite básicamente identificar los pacientes que requieren una intervención más urgente. Ayuda a clasificar los pacientes en cuanto a si deben recibir un manejo intrahospitalario versus un manejo ambulatorio. Y para esto utilizamos la escala de Glasgow-Blatchford y la escala de Rockall. El Glasgow nos va a hablar de la necesidad de reintervención y el Rockall nos va a hablar de la mortalidad. Hablamos en esta instancia de la evaluación del Rockall preendoscópico. Sin embargo, no se ha demostrado que ninguna de estas herramientas o de estos puntajes sobresalga en cuanto a la predicción en los resultados relevantes en hemorragia de vías digestivas altas, en cuanto a resangrado, necesidad de intervención o mortalidad. Vemos a la izquierda la escala de Glasgow, que toma unas variables clínicas, que es la presión arterial sistólica, y unas variables paraclínicas como el BUN y el nivel de hemoglobina, asociado a otros factores de riesgo como los hallazgos como la frecuencia, melena, síncope, enfermedad hepática o falla cardíaca. Y a la derecha vemos la escala de Rockall preendoscópico, que evalúa la edad, el estado de choque y las comorbilidades asociadas. Al respecto de las escalas de predicción en hemorragia gastrointestinal, allí existe esta revisión sistemática publicada y esta aproximación cuantitativa publicada en el 2011, que lo que hace es una búsqueda sistemática de todos los estudios que incluyen los puntajes de predicción en el sangrado gastrointestinal. Logran incluir 16 estudios, de ellos 5 hablan de mortalidad o tienen como desenlace mortalidad, 2 nuevas hemorragias, 2 intervención requerida y 7 una combinación de varios de estos. Como podemos ver, estos estudios realmente son heterogéneos en cuanto al desenlace que buscan. Estos nos muestran que el rendimiento de estas escalas se acerca a un área de abajo de la curva de entre 0.71 a 0.92, pero que las limitaciones es que realmente hay una ausencia de validación y una ausencia del análisis de su impacto, con una calidad metodológica subóptima en muchos de ellos. La recomendación es usar el que mejor sea o esté disponible, sobre todo el Blatchford para evaluar la necesidad de intervención y el Rockall para evaluar mortalidad y resangrado.
Los estudios en cuanto al valor pronóstico, ¿sí?, de la escala de Glasgow versus la escala de Roca nos hablan de que el Glasgow identifica correctamente 98% de los pacientes que no requieren ninguna intervención posterior versus el Roca, que identifica solamente 83% y pues tiene un menor rendimiento que el Glasgow para identificar el requerimiento de una intervención posterior. Se recomienda a la sociedad estratificar a todos los pacientes en alto y bajo riesgo dependiendo de las clasificaciones, y esto puede ayudar a los clínicos a tomar las decisiones con respecto, uno, al tiempo de la endoscopia y dos, a el alta hospitalaria. Si tenemos un paciente que se clasifica como de muy bajo riesgo en la escala de Glasgow con un puntaje de 0 a 1, realmente no requiere una endoscopia de forma temprana y probablemente tampoco una hospitalización. Sin embargo, al ser egresados, estos pacientes deben ser informados sobre el riesgo de recurrencia del sangrado y debe pues mantenerse una monitorización de estos pacientes para evaluar si hay una evidencia de resangrado. ¿Qué otras variables se pueden considerar para el manejo ambulatorio? La presión arterial sistólica por encima o mayor a 110, la frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, la hemoglobina en hombres mayor o igual a 13 o en mujeres mayor o igual a 12, el boom menor a 18 y la ausencia de melenas, síncope, enfermedad hepática o falla cardíaca. Todas estas variables se pueden tomar en cuenta para definir el manejo ambulatorio si están presentes. Dentro del manejo preendoscópico, el sangrado gastrointestinal representa una complicación seria de la terapia con antagonistas de la vitamina K, con una incidencia de hasta 1 a 4% anual. Es un estándar de la práctica clínica en los pacientes con sangrado clínicamente significativo que están siendo anticoagulados, que suele ser algo frecuente en el contexto del sangrado gastrointestinal, suspender la anticoagulación y corregir la coagulopatía. No hay dentro de la guía de gastroenterología estrategias o maniobras para corregir o para manejar la coagulopatía en este contexto, y por eso hago referencia a esta guía de la Sociedad Americana de Cardiología del 2017, que es un consenso de expertos acerca de los algoritmos de decisión en el manejo del sangrado en pacientes con anticoagulantes orales. Lo primero que ellos nos dicen es si el paciente tiene uno o más de los siguientes factores, y es si hay un sangrado en un lugar crítico, si hay inestabilidad hemodinámica, si hay un sangrado clínicamente mayor o severo con una caída de la hemoglobina mayor a 2 o que requiera la administración de más de 2 unidades de glóbulos rojos, y si es así, hay que establecer si el sangrado es considerado como un sangrado mayor y si está en un lugar crítico de sangrado o amenaza la vida, en cuyo caso habrá que suspender la anticoagulación e iniciar las medidas apropiadas para el control de sangrado. Si el sangrado no se considera mayor y no requiere hospitalización o no requiere un procedimiento quirúrgico, una intervención o una transfusión, probablemente no se requiera de suspender la anticoagulación y habrá que iniciar las maniobras apropiadas para controlar el sangrado. En el contexto en que tengamos un sangrado que amenace la vida, lo que se sugiere es si es en un lugar crítico de sangrado, pues iniciar las maniobras de reversión, los agentes de reversión para controlar el sangrado, y si no es un lugar crítico de sangrado, suspender, iniciar las maniobras apropiadas para controlar el sangrado, y si a pesar de esto no hay un control adecuado del sangrado, pues utilizar el agente reversor. Una vez que el paciente esté estable y si la clínica y la indicación lo permiten y el paciente continúa con la indicación de ser anticoagulado, lo que hay que evaluar es el momento al reinicio de la anticoagulación. ¿Cuáles factores podrían diferir el inicio de la anticoagulación? Que el sangrado ocurra en un sitio crítico, que el paciente tenga alto riesgo de sangrado y que este riesgo de sangrado se asocia a un alto riesgo de mortalidad o discapacidad por el mismo resangrado, que la fuente de sangrado no haya sido identificada todavía, que requiera de un procedimiento quirúrgico o invasivo programado en los siguientes días, o que simplemente el paciente no quiera reiniciar la anticoagulación en ese momento. Y ya para eso pues se sugieren otras intervenciones para reiniciarlo de forma diferida. La guía nos dice, la guía de la Sociedad de Gastroenterología, es que los datos son limitados en cuanto a las estrategias para revertir los anticoagulantes o los antagonistas de la vitamina K.
La recomendación es la reversión urgente en todos los pacientes que se presentan con sangrado serio que amenaza la vida, con inestabilidad hemodinámica o choque, sea que el INR esté terapéutico o subterapéutico. Para pacientes sin sangrado activo y que están estables hemodinámicamente, la vitamina K endovenosa podría ser una opción de manejo si es que no hay un compromiso hemodinámico. En el contexto de que se requiera la reversión urgente, el concentrado de complejo protrombínico y el plasma fresco congelado son útiles en caso de ser necesarios y siempre deben utilizarse con una dosis de vitamina K de 5 a 10 miligramos para prevenir la coagulopatía de rebote una vez que los factores de transfusión se han depurado. Y entonces vemos acá que lo mismo, si el sangrado es crítico y amenaza la vida, vamos a suspender los anticoagulantes, vamos a iniciar la vitamina K, vamos a proveer todas las terapias locales para el control del sangrado, la terapia de soporte. Si se aplica y está tomando antiagregantes plaquetarios, hay que suspenderlo y establecer el manejo de las comorbilidades que puedan contribuir al sangrado, la trombocitopenia, uremia o la enfermedad hepática, y considerar el manejo quirúrgico para el manejo de la hemorragia. ¿Sí? Si a pesar de eso no hay control del sangrado, se sugieren administrar las estrategias de reversión que ya las vamos a ver más adelante. Si el sangrado que el paciente tiene no requiere hospitalización, ¿sí?, o no requiere una intervención, uno puede considerar continuar la anticoagulación, proveer la terapia local de compresión y tratar de evaluar todas las otras factores que puedan aumentar el riesgo de sangrado y establecer el riesgo y el beneficio de continuar la anticoagulación. Dentro de las estrategias de reversión, el concentrado de complejo protrombínico contiene factores de coagulación preparados a partir de plasma humano agrupado y concentrado y se prefiere en vez del plasma fresco congelado. ¿Por qué? Tiene varias ventajas. Uno, no requiere de verificación del grupo sanguíneo, tiene un menor riesgo de sobrecarga de volumen porque se transfunde un menor volumen, tiene un inicio de acción más rápido con un perfil de riesgo trombolítico similar al del plasma y el riesgo es mínimo de transmisión de infecciones. Sin embargo, la desventaja grande es su mayor costo y la menor disponibilidad en ciertos escenarios. Entonces, acá vemos este estudio que está publicado en el AJA en el año 2013 sobre los desenlaces en las terapias de reversión urgente de warfarina con plasma fresco congelado versus complejo de concentrado protrombínico en el departamento de urgencias. Incluyen todos los pacientes tratados con warfarina que tenían INR por encima o igual a 1.5 para ser llevados, los aleatorizan a ser llevados a una intervención con plasma fresco congelado versus un concentrado de complejo protrombínico para evaluar los eventos adversos graves dentro de los 7 días: muerte, ataque cerebrovascular isquémico, infarto, insuficiencia cardíaca congestiva, trombo venoso o arterial periférico. Lo primero es que la razón para la reversión de la anticoagulación en la mayoría de los casos fue el sangrado gastrointestinal, como vemos acá, seguido por la hemorragia intracraneana, que tuvieran que ser revertidos porque iban a ser llevados a un procedimiento, la cirugía mayor, otras causas de sangrado u otras causas. Pero la causa principal fue la hemorragia gastrointestinal. Dentro de los eventos adversos, el uso del complejo concentrado protrombínico o el Octaplex se asoció con menor cantidad de eventos adversos de cualquier tipo de evento adverso, con una P significativamente estadística, sin que impacte en la mortalidad de forma significativa. Vemos que la P no es estadísticamente significativa y con una disminución de todos los eventos adversos excepto la muerte en el grupo de pacientes que recibió concentrado de complejo protrombínico. Dentro de los desenlaces secundarios, lo que evaluaron fue el tiempo hasta que se revirtió el INR y definitivamente es mucho más rápido con el Octaplex. Fue alrededor de 5.7 horas versus 11.8 horas con el plasma fresco congelado, lo que genera una disminución de la unidad, de la cantidad de unidades de glóbulos rojos que deben ser transfundidas en los pacientes que se revierten con Octaplex. Por esto, el Octaplex para la reversión urgente con warfarina es una reversión más rápida y pues requiere de una menor transfusión de unidades de glóbulos rojos empaquetados, con menos eventos adversos que el plasma fresco congelado.
Dentro de los anticoagulantes directos orales, su uso cada vez es más frecuente en la prevención de eventos tromboembólicos en caso de fibrilación auricular no valvular o el tratamiento de eventos tromboembólicos o de tromboembolismo venoso. Generan un mayor riesgo de sangrado que es similar o en algunos casos incluso mayor al reportado que la warfarina. Sin embargo, tiene una ventaja y es que tiene una depuración rápida y predecible que es gradual en alrededor de 12 a 24 horas. No hay laboratorios de rutina o no son sensibles para la evaluación cuantitativa de su actividad y no todos tienen un agente de reversión o un antídoto específico para el uso en el contexto de emergencias. No hay ensayos clínicos aleatorizados que aborden el tratamiento del sangrado gastrointestinal con anticoagulantes orales directos y por eso las recomendaciones en esta medida son recomendaciones de expertos. Volvemos a hacer referencia al consenso de expertos de la Sociedad de Cardiología del 2017 que nos habla de las intervenciones con pacientes con anticoagulantes directos orales. En el contexto del dabigatran, la indicación es administrar el idarucizumab, que es el agente reversor, 5 gramos intravenosos, y administrar, si no existe disponible el idarucizumab, el concentrado de complejo protrombínico 50 unidades por kilogramo de peso intravenoso, y considerar el carbón activado si la última ingesta ha sido en las últimas 2 a 4 horas. En el contexto de los inhibidores directos del factor 10, el apixaban, endoxaban y rivaroxaban, se recomienda la administración del complejo de concentrado protrombínico de 4 factores, 50 unidades por kilo de peso intravenoso, y si no está disponible, considerar el complejo de concentrado protrombínico. Considerar también la administración del carbón activado si la ingesta ha sido reciente dentro de las últimas 2 a 4 horas. Una vez que el paciente está estable, considerar reiniciar la anticoagulación dependiendo de la indicación que tenga o no. Entonces la recomendación es suspenderlos temporalmente. La vía media es corta y el tiempo es el antídoto más importante en este contexto. Dentro de las estrategias para acelerar la reversión, los datos que tenemos son datos en voluntarios sanos o en modelos animales y en estudios in vitro, por lo tal la evidencia es baja. En el contexto de la vitamina K y el plasma fresco congelado, no tiene cabida en el contexto de anticoagulantes directos orales. En este contexto la vitamina K y el plasma fresco no sirven para nada. Hay que considerar el complejo de concentrado protrombínico cuando la hemorragia es severa y amenaza la vida. Y ya en casos más complejos, la hemodiálisis podría ser una opción en el uso de dabigatran. Sin embargo, para rivaroxaban y apixaban, por estar fuertemente ligados a las proteínas plasmáticas, esta no es una opción terapéutica. La guía recomienda suspender el antagonista de vitamina K, corregir la coagulopatía, tomando siempre en cuenta el riesgo cardiovascular del paciente en conjunto con cardiología, y en pacientes con inestabilidad hemodinámica administrar, además de la vitamina K, complejo concentrado protrombínico o plasma fresco congelado si es que este no está disponible, y si la situación clínica lo permite, se sugiere tener un INR por debajo de 2.5 previo a la realización endoscópica, sea que requiera o no hemostasia endoscópica. Dentro de la siguiente fase del tratamiento preendoscópico es la terapia farmacológica. Y aquí vamos a hablar del uso de inhibidor de bomba de protones, del uso de tranexámico, el uso de análogos de somatostatina y el uso de procinéticos. Dentro del uso de inhibidor de bomba de protones, este estudio de Cochrane trata de respondernos la pregunta de si iniciarlo previo a la endoscopia de la hemorragia de vías digestivas altas. Es un estudio publicado en 2012, incluye 6 ensayos clínicos aleatorizados con 223 pacientes, y lo que se dan cuenta es que el inhibidor de bomba de protones antes de la endoscopia disminuye de forma significativa la incidencia de hemorragias en el momento de la endoscopia con un OR de 0.67 y un intervalo adecuado, disminuye la necesidad de hemostasia por endoscopia con un OR de 0.68, un intervalo también adecuado, pero no tiene un efecto ni en el resangrado ni en la necesidad de cirugía o mortalidad. Los estudios en cuanto a costo-efectividad
de altas dosis de infusión previo a la endoscopia para pacientes con hemorragia de vías digestivas altas no varicial muestran que es más efectivo y menos costoso que el uso de placebo, por lo cual está recomendado iniciar dosis altas de IVP en bolo intravenoso seguido de una infusión que sería 80 miligramos endovenoso, luego una infusión de 8 miligramos por hora en los pacientes que se presentan con hemorragia de vías digestivas altas en espera de una endoscopia superior. Sin embargo, la infusión no debería retrasar el rendimiento de la endoscopia temprana. Dentro de las otras estrategias, el tranexámico, por su acción de inhibir la acción fibrinolítica de la plasmina, podría ser plausible en este contexto. Sin embargo, los estudios que se tienen en tranexámico son en pacientes con hemorragia por trauma y la evidencia es muy baja en el contexto de hemorragia de vías digestivas altas, por lo cual no está recomendado. Los análogos de somatostatina, al inhibir la secreción de ácido y pepsina, podrían utilizarse para este manejo. Sin embargo, la evidencia también es muy baja al respecto, por lo cual la guía tampoco los recomienda. El uso de eritromicina endovenosa, por su efecto procinético, podría facilitar la identificación del origen de sangrado, pero en cuanto a costo-efectividad, en los únicos pacientes que realmente ha demostrado que tiene un beneficio son los pacientes en los que se evidencia hematémesis en el sangrado por sonda nasogástrica. La metoclopramida no se ha estudiado en este contexto y por eso no hay una recomendación al respecto, a pesar de que efectivamente tiene un efecto procinético, pero no se ha estudiado al respecto. Y dentro de la sonda nasogástrica, la aspiración o el lavado, para diferenciar hemorragia de vías digestivas altas versus hemorragia de vías digestivas bajas, vemos que tiene una baja sensibilidad de un 44% con una especificidad de un 95%. La evidencia es controversial en cuanto a los estudios. Hay estudios tanto a favor como en contra, por lo cual no está recomendada en la guía. En cuanto a la intubación orotraqueal para prevenir eventos adversos cardiovasculares previo a la realización de la endoscopia, lo que han visto los estudios es que no hay diferencia en los desenlaces en cuanto a aspiración o en cuanto a desenlaces de mortalidad, por lo cual no está indicada de forma rutinaria. Lo siguiente es establecer el tiempo de la endoscopia. La realización de la endoscopia dentro de las primeras 24 horas de la presentación de un paciente con sospecha de hemorragia de vías digestivas altas y sin contraindicación de la misma se establece como un indicador de calidad clave en el manejo de la hemorragia de vías digestivas altas. ¿Por qué? Porque permite una mejor evaluación del riesgo, una reducción en la duración de la estancia hospitalaria, con un impacto sobre la necesidad de cirugía y la mortalidad hospitalaria, que ya es más variable, pero sabemos que sí disminuye la estancia hospitalaria. Y para eso tenemos esta revisión, tenemos sobre la realización urgente de endoscopia en pacientes en cuanto a mortalidad, y lo que es un ensayo clínico aleatorizado de 325 pacientes con hemorragia de vías digestivas altas por úlcera péptica, en los que aleatorizan los pacientes a ser llevados a endoscopia de forma muy temprana, menos a 12 horas, o tardía, de 12 a 24 horas, y se dan cuenta que hay una disminución significativa en el requerimiento transfusional en pacientes con sangre en el lavado de sonda nasogástrica con una P significativamente estadística. Hay un análisis posterior retrospectivo de 934 pacientes con hemorragia de vías digestivas altas que tienen un Glasgow mayor o igual a 12, que son alrededor del 10.4% de los pacientes, que aleatorizan a muy temprano menos de 13 o tardío mayor o igual a 13, y se dan cuenta que entre el lapso del tiempo entre la presentación y la endoscopia de vías digestivas altas, el único factor de riesgo independientemente asociado con todas las causas de mortalidad hospitalaria va a ser la realización temprana de la endoscopia. Y por eso la guía sugiere y recomienda que primero se haga una definición en cuanto al momento de la endoscopia, y se va a definir en muy temprano menor de 12 horas, temprano menor o igual a 24 horas y demorado mayor a 24 horas. Posterior a la reanimación, se recomienda la endoscopia de forma temprana, menor a 24 horas, y hay que considerar la realización muy temprana en los pacientes de alto riesgo, que son aquellos pacientes que están inestables hemodinámicamente a pesar de los intentos continuos de una reanimación volumétrica, que persisten con una hematémesis en el hospital o aspiración por sonda nasogástrica de sangre o contraindicación para la interrupción de la anticoagulación, cuyos pacientes son de alto riesgo.
Se recomienda siempre que todos los centros tengan un endoscopista de guardia competente para hemostasia endoscópica, así como un personal de enfermería capacitado de guardia con experiencia en la técnica de uso de dispositivos endoscópicos para que se garantice la realización de la endoscopia en las primeras 24 horas, los 7 días de la semana. Y por último, para hablar del manejo endoscópico, lo primero es evaluar la clasificación endoscópica. Y para eso utilizamos la clasificación de Forrest, que se desarrolló hace más de 40 años en un intento de estandarizar las características de las úlceras pépticas. Y vemos un Forrest 1 definido como una hemorragia en chorro, un Forrest 1B como una hemorragia en babeo o en capa, un Forrest 2A que es un vaso visible, un Forrest 2B que es un coágulo adherido, un Forrest 2C, que son puntos de hematina, y un Forrest 3, que es la base de fibrina. Sin embargo, estos hallazgos son limitados y sabemos que el reconocimiento y la identificación de estos estigmas tiene un pobre acuerdo interobservador y es realmente menos que óptimo. O sea, estandarizar esto es bastante complejo. Estos hallazgos, cada uno de estos hallazgos se asocia con una probabilidad de resangrado y vemos que en el 1A será de un 90%, en el 2B de un 50%, en el 1B, perdón, de un 50%, en el 2A de un 25 a un 30%, en el 2B de un 10 a un 20%, en el 2C de un 7 a un 10% y en el 3 de un 3 a 5%. Dentro de las características de las úlceras que predicen una mayor probabilidad de sangrado son las úlceras grandes, mayores o iguales a 2 centímetros, con presencia de sangre en la luz gástrica y que se ubican en la ubicación de la úlcera está en la pared duodenal posterior o en la curvatura menor proximal. Entonces, este es el algoritmo de manejo en cuanto a los hallazgos endoscópicos. Si encontramos lesiones de alto riesgo, Forrest 1A, 1B o 2A, lo que vamos a hacer es realizar la hemostasia endoscópica. En las úlceras de Forrest 1A y 1B se sugiere una combinación de la terapia usando tanto la inyección de epinefrina asociado a otra modalidad de hemostasia endoscópica que puede ser la hemostasia térmica, mecánica o con la inyección de sustancias esclerosantes. Si encontramos una úlcera de Forrest o una lesión Forrest 2A, podemos elegir el uso de una monoterapia o una combinación con la inyección de epinefrina diluida. Una vez que hemos logrado la hemostasia, lo siguiente es que podemos usar altas dosis de IVP dado o en bolos más infusión continua, o considerar los bolos intermitentes por un mínimo de cada 12 horas por 72 horas. Se puede iniciar una dieta líquida temprano, posterior a la endoscopia, dependiendo si se logra la hemostasia, podría ser una estrategia adecuada. Evaluar siempre por la presencia de Helicobacter pylori positivo, si es así, tratarlo y definir la erradicación posterior del mismo. Y en el contexto que encontremos una lesión de Forrest 2B, lo que se considera es realizar el retiro del coágulo mediante y posteriormente mediante la hemostasia endoscópica de la lesión subyacente, dependiendo de los hallazgos que tengamos. Si fuesen hallazgos de bajo riesgo, podría darse solamente el manejo médico con el IVP oral. Si se logra la hemostasia endoscópica en este contexto, o si se realiza, si requiere la hemostasia, se podría hacer mediante la inyección de epinefrina diluida, seguida de alguna otra técnica de hemostasia endoscópica según los hallazgos. Y si hay hallazgos subyacentes de alto riesgo, pues referirnos a este lado del algoritmo para la estrategia combinada de hemostasia. Si encontramos hallazgos de bajo riesgo, como un Forrest 2C o 3, realmente no está o no requieren de un manejo de hemostasia endoscópica. En ciertos contextos clínicos, incluso estos pacientes podrían egresar inmediatamente posterior a esto, y se sugiere posterior iniciar el IVP oral, reiniciar la dieta regular, evaluar siempre si existe el Helicobacter pylori, si es así, tratarlo y posteriormente documentar la erradicación. Y por último, el algoritmo nos habla de si hay evidencia clínica de resangrado, pues hay que repetir una endoscopia
y evaluar si se requiere de una nueva terapia hemostásica. Si la hemostasia no se logra o si hay un sangrado recurrente seguido al segundo intento de hemostasia endoscópica, hay que considerar una terapia endoscópica de salvamento con hemostasia tópica o referir para la embolización o la cirugía para el manejo de la hemorragia. La controversia está en el Forres 2B y es que los estudios hablan de que la evolución natural de estas lesiones sin hemostasia endoscópica es que hasta 25% se recuperan dentro de los 30 días del seguimiento. Sin embargo, un ensayo clínico aleatorizado y un metaanálisis que comparan el tratamiento médico solo con la hemostasia endoscópica muestran que hay una disminución de un nuevo evento de sangrado por úlcera si es que estos pacientes son llevados a una terapia de hemostasia una vez removido el coágulo, con una 8.2% versus un 24.7% y una P significativamente estadística, sin que esto impacte en la necesidad de cirugía o mortalidad. La recomendación es que se considere en las úlceras con coágulo adherente de clasificación Forres 2B la eliminación del coágulo endoscópico una vez que se retire ese coágulo. Cualquier sangrado activo subyacente identificado, sea de clasificación 1A o 1B o un vaso visible sin sangrado de clasificación 2A, debe recibir terapia de hemostasia endoscópica. Es una recomendación débil, como ya vimos, baja calidad y una evidencia moderada. Dentro de la terapia endoscópica tenemos las modalidades de inyección con la infiltración de adrenalina o epinefrina, las modalidades térmicas con la escleroterapia y las modalidades mecánicas mediante los clips. Y ya por último, para hablar del manejo postendoscópico, evaluamos las dosis intermitentes versus el IVP intermitente versus el IVP continuo para el manejo de las lesiones de alto riesgo. Y lo que hace este metaanálisis y esta revisión sistemática del 2014 publicada en JAMA es comparar la terapia intermitente con IVP versus el IVP en infusión continua para la reducción de una nueva hemorragia por úlcera. Y vemos que los pacientes con hemorragia de alto riesgo, con hemorragia activa, vaso visible o sangrante o coágulo adherente, se aleatorizaron a dosis intermitente versus el régimen usual, que era la infusión continua. Como desenlace primario, se evaluó la presencia de nueva hemorragia a 7 días, las nuevas hemorragias en 3 a 30 días, la necesidad urgente de una intervención, mortalidad, transfusión de glóbulos rojos y duración de la estancia hospitalaria. Y vemos que la estrategia de bolos intermitentes o de el uso intermitente del IVP no se asocia con un aumento en la recurrencia de sangrado a 7 a 30 o a 3 días, no se asocia con un aumento de la mortalidad ni con la presencia o la necesidad de reintervención. En este Forres Plus vemos como de los estudios están la mayoría a favor del uso de los bolos intermitentes versus la infusión, pues por estos hallazgos. Por lo mismo, la guía recomienda la terapia con IVP para pacientes que reciben hemostasia endoscópica y para pacientes con coágulo adherente que no reciben hemostasia endoscópica, y la terapia debería ser un bolo intravenoso seguido en infusión continua durante 72 horas después de la endoscopia. Sugieren, por estos hallazgos de este último estudio, considerar el IVP como una dosis de bolo intermitente al menos 2 veces al día durante 72 horas después de la endoscopia para los pacientes que sí recibieron hemostasia y para pacientes con un coágulo adherente que no recibieron hemostasia endoscópica. Si la condición del paciente lo permite, las dosis altas de IVP oral también pueden ser una opción en aquellos que pueden tolerar los medicamentos orales.